Senadora Mónica Fernández Balboa, y con ella estaríamos terminando esta segunda ronda de discusión del tema de la agenda política. Con su permiso, presidente. Adelante. Se validó en las urnas, pues, una visión del país, una visión de la política, una estrategia de seguridad. Se validó una política en materia de salud. Se validó a un presidente y a su partido abrumadoramente. Y es lo primero que hay que reconocer. Morena logra un resultado en democracia que no había logrado ningún partido político, ni siquiera estos volúmenes de votación y representación, ni siquiera el PRI los tuvo en los momentos de partido hegemónico y nunca por la vía democrática. Quienes hemos estado insistiendo en que México necesitaba revisar y fortalecer y cuidar la democracia, pues ayer, era el 2 de junio, habló la democracia y se pronunció clara y contundentemente. Estábamos en una suerte de nube, en una nube probablemente que son nuestras conversaciones en WhatsApp o la información que te llega en las redes sociales del país de nosotros. Probablemente un país en el que había un 50 y 50, un país dividido, un país que estaba castigando e iba a castigar a López Obrador. Pero en el fondo, las intenciones, las preferencias electorales de las ciudadanas y ciudadanos estaban en otro lado. Hasta aquí he citado a Roberto Gil Schwartz, siendo tal vez sincero consigo mismo el día 3 de junio en una entrevista de radio. Lo único que estaba cerrado era su visualización del país, su ceguera a una realidad que va más allá de sus grupitos de alrededor. Y hoy sigo viendo que muchos aún no se permiten entender que esta narrativa, esta actitud de odios, de ofensas, de mentiras y calumnias es una estrategia errática. No han entendido que no entienden al pueblo de México. Nosotros sí entendemos. Y hoy vemos que las y los mexicanos se manifestaron para decirnos que quieren una presidenta fuerte, con los elementos para poder gobernar y estar respaldada por el Congreso para acabar con los problemas del país. Por eso vamos a apoyar a nuestra presidenta y vamos a llevar al debate público en todas las plazas, en todas las universidades, en todos los centros del país a lo largo y ancho el contenido del Plan C, que en su primera etapa incluye 5 iniciativas para el beneficio de nuestra gente. El programa para mujeres de 60 a 64 años, reconociendo el trabajo de las mujeres. Las becas para empezar dirigidas a estudiantes de escuela pública a nivel básico. La reforma a la ley del ISSSTE para aumentar el pago de pensiones a nuestras maestras y a nuestros maestros de México. La reforma político-electoral para no permitir la reelección y claro que la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso es lo que mandatan las urnas. Hay que cambiar su discurso catastrofista para generar polarización y odio y crear inestabilidad. Pero está bien, si quieren seguir en ese tono, si quieren seguir apostando al pasado con su discurso de mentiras y manipulación, síganle con sus ilustres dirigentes,
Por nosotros, mejor. Disculpe la interrupción, senadora Mónica. Está solicitando el uso de la palabra la senadora Sacil. ¿Con qué objeto, senadora? Sonido en su escaño, por favor. Senador presidente, para preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta? Sí, hay que parar el tiempo, por favor, de la senadora. En tanto se formula la pregunta, si la acepta la oradora. Primero siguió corriendo el tiempo de la pregunta. Sí, ya, por favor, ahí la mesa nada más 10 verificar. segundos corrió más. Y segundo, sí, por supuesto que sí. Adelante, tiene hasta 1 minuto para formularla y tendrá 2 minutos para dar respuesta. Gracias. Sí, senadora, te agradezco que me permitas hacerte una pregunta. Hemos escuchado diversas voces aquí en esta comisión permanente que dicen que nuestra economía está detenida con alfileres. ¿Estás tú de acuerdo con estas versiones que maneja la oposición? ¿Es cuánto? Adelante, adelante, por favor. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Por supuesto, y a las pruebas nos remitimos. La depreciación de nuestra moneda y el dólar, puedo decirlo aquí muy claramente. En la época de Salinas fue de menos 117%. En Ernesto Zedillo, menos 92.4%. Vicente Fox, menos 12.5%. Calderón, menos 19.9%. Enrique Peña, menos 51%. Y el único gobierno, la única administración que no ha dado números negativos es la de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde no se ha devaluado la moneda, sino al contrario. Y en este sentido, también tengo que decir que tenemos inversión pública extranjera y en todas partes como nunca. Tenemos un salario mínimo digno. Tenemos prestaciones y una gran reforma para el beneficio de nuestros trabajadores. Tenemos cada vez menos índices de desempleo. Una economía sostenida por alfileres no estuviera en esas condiciones, perdónenme. Y nosotros, los que estamos apostando al desarrollo, a la reconciliación, a la responsabilidad que nos convoca la doctora Claudia Sheinbaum, estaremos apostando por la transformación en este país, de la mano de millones, de casi 36 millones de mujeres y hombres libres y dignos que han validado esta administración, que Senadora están Mónica. validando la… Perdón, sí, adelante. De millones de hombres y mujeres que están validando la cuarta transformación de la vida pública de México. Sí. México vale más que su discurso de odio. México vale más que cualquier rencilla electorera. México vale más que cualquier dirigente necio. México vale más que cualquier dato de mezquindad y de odio. ¡Que viva México y que viva la mujer presidenta de México! Senadora Mónica, antes de concluir su tiempo y con la finalidad de no interrumpirla, había levantado la mano la senadora Beatriz Paredes. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz? Sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Qué bien que no interrumpió a la senadora porque estaba desarrollando su intervención. Saber si la senadora Mónica me permite una pregunta. Sí, senadora. Adelante. Gracias, senadora. Tendrá 1 minuto, luego usted tendrá hasta 2 minutos y comentarle que verificando el tiempo que se había transcurrido sin haberse pausado eran 12 segundos. Por lo tanto, concluyendo los 2 minutos de su respuesta, se le considerarían esos 12 segundos adicionales. Adelante. Gracias, senadora.
La única en el debate del día de hoy que mencionó economía sostenida con alfileres fui yo. Entonces, como no hay alusiones implícitas, por eso no solicité la palabra. Creo que los datos que usted reflejó en su intervención nos ponen contentos a los mexicanos, porque es evidente que en materia de ingresos, la reforma al salario, los incrementos a los salarios han sido muy importantes para los trabajadores y otros. Sin embargo, en términos de la deuda hay preocupaciones, y hay preocupaciones internas y hay preocupaciones externas, los volúmenes de la deuda. Y segundo, la propuesta de presupuesto estuvo muy restringida, muy austera. Hay elementos también que generan preocupación y la posibilidad de que la inversión extranjera, con los vaivenes que ha habido en el mercado, se restrinja. Esos fueron mis soportes para hacer esa afirmación. Gracias. Adelante, senadora Mónica. Yo creo efectivamente, usted comentó de la economía sostenida por alfileres y en ese sentido también lo comentó la senadora Sacil al hacerme la pregunta. Y yo creo, dimensionemos claramente de qué estamos hablando. Economía sostenida con alfileres, la que nos dejó Salinas de Gortari cuando llegó Ernesto Zedillo. Eso sí fue una gran devaluación y fue con el tema del TLC, era en ese momento, una economía sostenida por alfileres y pues bueno, lo padecimos y como dijeron, nos tuvimos que apretar el cinturón para poder salir en un país mermado por una gran deuda y por una gran devaluación que se vino en esa época. No estamos en esa situación. Por mucho, estamos muy lejanos a esa situación. Tenemos fortaleza en nuestro peso, a pesar de que quieran, porque yo lo sostengo y lo dije ahorita en mi participación, de que irresponsablemente quieran inducir o quieran mandar señales que puedan ocasionar nerviosismo para irresponsablemente, sin ningún compromiso con nuestro país, generar inestabilidad, eso lo mantengo. O sea, eso es gravísimo y aún así no estamos cayendo en eso, porque tenemos la fortaleza, tenemos una base importantísima en nuestro país que está siendo económicamente bien soportada. Tenemos, con todas las polémicas que pueda generar eso, tenemos remesas mayúsculas como nunca. Tenemos a la gente pagándoles un salario digno. Tenemos movimiento de efectivo en todo el país gracias a los programas sociales a los que tienen acceso las y los mexicanos que los requieren. Tenemos esa facilidad, no estamos sostenidos por alfileres ni estamos en una situación como la que dejó Salinas a Zedillo. No sé cómo estoy de tiempo. Le queda hasta el segundo 5 minutos con 40 segundos. Ha concluido su tiempo. ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias, senadora Mónica.